el libro de Tercera de Juan y los versículos 9 a 12. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace, parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con esas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se lo prohíbe y los expulsa de la iglesia. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Todos dan testimonio de Demetrio y aún la verdad misma. Y también nosotros damos testimonio y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Vamos a orar y pedir a Dios que nos ayude en la predicación de su palabra. Nuestro Padre Celestial, damos gracias por permitirnos estar aquí con nuestras Biblias abiertas, con tu palabra en nuestro propio idioma. Y te pedimos que hoy podamos entender lo que quieres enseñarnos individualmente y también como iglesia. Te pedimos, Señor, que tu palabra sea predicada correctamente y con poder. Te pedimos en nombre de Cristo. Amén. Pues hoy regresamos a nuestro estudio de este libro de Tercera de Juan, esta muy breve carta escrita por el apóstol Juan a Gayo, a este hermano amado en la fe, probablemente un líder en una iglesia local sobre la cual Juan el apóstol tenía la autoridad y la supervisión. Por favor, recuerden lo que es el tema de este libro. El tema de este libro es cooperando con la verdad. Como vemos en el versículo 8. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. En el primer mensaje de este libro, lo que vimos es que cuando andamos en amor y en la verdad, conforme a los mandamientos de Dios, una cosa que vamos a hacer es apoyar a los ministros de Dios que están sirviendo en las iglesias, ya sean pastores viajando o misioneros, como vimos la vez pasada. En esta carta vemos a Juan elogiando a Gayo y también exhortando a Gayo para que continúe siendo hospitalario para con los misioneros de Cristo, para con los hermanos que estaban viajando de iglesia a iglesia predicando el evangelio verdadero. Juan dijo que él debería encaminarlos para que continuaran su viaje. Vimos que es algo financiero, algo emocional, algo espiritual, el apoyo que podemos dar a otros. Y dije la vez pasada, hermanos, todos ustedes pueden cooperar con la verdad. Ya sea con recursos materiales, con palabras de ánimo, con oraciones. Todos pueden cooperar con la verdad en la iglesia local, especialmente animando a los hermanos que vienen para predicar. Hace 8 días, el hermano Jair vino para predicar. Y yo estoy seguro que ustedes aplicaron lo que vimos hace 15 días, ¿verdad? Animando a Jair, ayudándole de muchas maneras. Tengo toda la confianza que ustedes lo hicieron. Pero así como Juan con Gayo, la exhortación es seguir haciéndolo y hacerlo aún mejor cada vez. Es lo que vimos en la primera parte de esta carta. Pero fíjense que después de que Juan elogia y exhorta y anima a Gayo, tiene que tocar otro punto. Juan tiene que avisar a Gayo en contra de un hermano o un hombre, por lo menos en su propia iglesia, que no estaba cooperando con la verdad, sino estorbándola, por medio de su orgullo, por medio de su desobediencia y por medio de sus palabras rebeldes. Juan avisa a Gayo en contra de este Diótrefes, se llama, y Juan dijo de él, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos. Después le dice a Gayo que no debería imitar lo malo, sino lo bueno. Y después darle ejemplo de Demetrio, otro hermano, como un buen ejemplo para seguir. Entonces vemos aquí que es muy peligroso querer tener el primer lugar en una iglesia y hablar mal de sus líderes, porque esto estorba la verdad, nos estorba de cooperar con la verdad. Esta parte del libro nos puede ayudar muchísimo, porque a veces como iglesia estamos confundidos debido a todos los problemas que vemos en nuestra iglesia local y decimos, necesitamos regresar a la iglesia primitiva,
Hoy en día mucho problema de verdad y amor y no estamos bien juntos, pero en la iglesia primitiva todo es perfecto. Pues tampoco. ¿Por qué Juan escribió esas dos cartas? Porque había problemas en esas iglesias en cuanto a la verdad y el amor. Ahora en la iglesia primitiva estaban luchando con conflictos y controversias dentro, hermanos, en la misma iglesia local. Hermanos, no hay nada nuevo debajo del sol. No debemos pensar que hace 2000 años era perfecto, ahora estamos completamente mal. El cristiano y la iglesia cristiana sigue luchando con los mismos problemas. Y también este problema de a veces hombres en la iglesia estorbando la obra de Dios en cuanto a la manera en la cual no se someten al liderazgo. Eso todavía pasa también. Eso no es solamente un problema de hace 2000 años. Vemos que hay una aplicación muy específica para nosotros hoy en día. Entonces espero que podamos poner mucha atención porque esta carta no fue escrita solamente a Gayo y no podemos aprender nada. Esta carta es tan aplicable hoy como fue hace 2000 años. Es peligroso querer tener el primer lugar en la iglesia y hablar mal de sus líderes porque así nos estorba de cooperar con la verdad. Entonces vamos a ver esas dos cosas. En primer lugar, el peligro de querer tener el primer lugar en la iglesia. Es lo que vemos en el versículo 9. Y ante todo, el peligro de querer tener el primer lugar en la iglesia en este contexto es que así no cooperamos con la verdad, sino la estorbamos. Vamos a ver lo que el apóstol Juan, bajo la inspiración del Espíritu Santo, dice en cuanto a este hombre en la iglesia. Versículo 9. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Pues no sabemos nada más en toda la Biblia de este hombre, nada más este versículo. Pero vemos, por lo que Juan dice aquí, que era un hombre en una iglesia local con alguna influencia, si no autoridad, entre ellos. Pero tenía un problema. Diótrefes tenía un problema. Su egoísmo. No había recibido algo que el apóstol había escrito a la iglesia. O él rechazó la carta misma, o por lo menos no hizo caso a lo que Juan había escrito en la carta. Es decir, Diótrefes rechazó la autoridad apostólica. Diótrefes rechazó la autoridad del apóstol Juan sobre él y sobre su iglesia. Es lo que vemos aquí. Y Juan nos dice exactamente por qué Diótrefes lo hizo. No tenemos que adivinar. ¿Qué dice? A él le gusta tener el primer lugar entre ellos. Otra traducción dice, a él le gusta ser el primero entre ellos. Diótrefes fue controlado por su egoísmo. Diótrefes quiso tener la preeminencia en la iglesia local. Quiso el primer lugar. Y por eso rechazó la autoridad de Juan. Como vamos a ver más adelante, también rechazó a los misioneros que estaban viniendo para predicar la palabra y expulsó a aquellos que quisieron recibirles en sus casas. Diótrefes había olvidado algunas cosas. Primero, había olvidado que ningún ser humano puede tener el primer lugar en la iglesia. ¿Por qué? Esto pertenece a Cristo. Leemos que Cristo, en la iglesia es el cuerpo de Cristo y Él es la cabeza, la autoridad. Él tiene la preeminencia en la iglesia local. Diótrefes había olvidado eso. También Diótrefes había olvidado lo que Cristo mismo dijo. Vamos a buscar juntos en Mateo 20, versículos 25 a 28, para ver esas palabras de Cristo. Mateo 20, 25 a 28. En el contexto aquí, Juan y Jacobo, esos dos apóstoles, apenas habían pedido, por medio de su mamá, que Cristo les concediera los lugares de preeminencia en el cielo. Uno a la diestra de Cristo y otro a su izquierda. Y cuando los otros 10 apóstoles se enteraron de esa petición, se enojaron muchísimo. No porque vieron el pecado, sino porque ellos no habían pedido esto primero. En ese contexto vemos que Cristo tomó la oportunidad para enseñarles algo muy importante. Mateo 20, versículos 25 a 28. Entonces Jesús, llamándolos, dijo,
Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiere ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Este mismo Juan, que aquí en Mateo 20 había pedido a Cristo un lugar de preeminencia en su reino, es el mismo Juan que está escribiendo esta carta y corrigiendo a Diótrefes por hacer lo mismo. Entonces vemos que Juan aprendió la lección. Juan aprendió la lección de que para ser primero tienes que ser el siervo. No estamos aquí para ser servidos, hermanos, para servir. Porque es lo que Cristo vino para hacer también. Entonces Juan había aprendido la lección, pero Diótrefes no. Diótrefes no había aprendido a ser como Cristo. Él amó ser primero. Le gustó tener el primer lugar. Anheló la preeminencia en la iglesia local. Le encantó ser considerado como alguien importante. Alguien con conocimiento. Alguien con experiencia. Alguien con influencia. Alguien con quien todos hablan en la iglesia local. Le gustó ser primero. Hermanos, este es el pecado más antiguo del universo. Es el pecado del diablo, quien en la perfección del cielo no quiso someterse a su autoridad, que era Dios mismo, sino que leemos en Isaías 14, tú que decís en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. En el monte de testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Este pecado, hermanos, de querer tener el primer lugar, de querer tener la preeminencia, en vez de someternos a autoridad bíblica, repito, autoridad bíblica. Este pecado es muy, muy serio porque es el pecado original de Satanás. Hermanos, necesitamos tener la mente de Cristo, no la mente de Satanás. Leemos en Filipenses 2, 5 a 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Dice, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ese es el ejemplo que nosotros necesitamos seguir, no el ejemplo del diablo y querer tener la preeminencia. Hermanos, necesitamos aprender cómo humillarnos y ser siervos aquí antes de poder tener la influencia para el bien en la iglesia local. Primero es humillarnos y ser siervos. Entonces, cuando actuamos en nuestro egoísmo, que es muy fácil, cuando actuamos y queremos tener la preeminencia, cuando nos enfocamos en tener el primer lugar, estamos mostrando orgullo y cayendo en el pecado original del diablo. Es muy importante que nosotros entendamos eso y cuán serio es. Necesitamos reconocer nuestra tendencia a hacer eso. Y en vez de caer en este pecado, conscientemente seguir el ejemplo de Cristo y tener su mente, humillarnos y hacernos obedientes a Dios. Después, en nuestro texto, regresando a 3 de Juan, dice Juan que Diótrefes no nos recibe. Obviamente Juan se refiere a sí mismo como apóstol, pero dice nos. Entonces obviamente había otros líderes con Juan supervisando a esta iglesia local. Algunos comentaristas dicen que posiblemente Diótrefes quiso ser el único pastor en la iglesia y no quiso ninguna supervisión de nadie. Vemos esta tentación mucho hoy en día en nuestro país, en todos los países. Tantas iglesias donde no hay supervisión de nadie.
iglesias independientes con un solo pastor y muy fácil caer en la tentación de anhelar la preeminencia y así lastimar las ovejas de Dios. Nosotros damos gracias a Dios por el gobierno presbiteriano que tenemos. No es perfecto tampoco, pero nos protege. Yo necesito personas que me supervisan. Tenemos ancianos que me supervisan. Y lo que más necesitamos son ancianos aquí en esa iglesia local. Necesitamos orar mucho que Dios bendiga esta iglesia con hombres, con la sabiduría y con la madurez del carácter, para ayudarme a pastorear esta iglesia. Y varones aquí, no solamente oren, sean varones así. Crezcan en santidad, hermanos. Crezcan en el entendimiento de Dios. Pidan a Dios por la madurez y el carácter de tener una parte en la iglesia local, no para tener la influencia, sino para servir. Necesitamos más hombres aquí para servir junto conmigo, para correctamente pastorear esta iglesia. Que oremos por eso, y hombres, que sean hombres así. Pero este pecado aquí de Diótrefes, de querer tener el primer lugar y no recibir la autoridad, no es siempre una persona que quiere ser el pastor en la iglesia. A veces pasa, pero tú puedes decir, eso no es mi problema, entonces me salvo, ¿verdad? No. El querer tener la preeminencia no solamente se refiere a que tú quieres ser el pastor. A veces solamente una persona que quiere tener la influencia, que le gusta, ayuda su orgullo, tener la influencia en la iglesia local y no quiere someterse al liderazgo, sino que socava y debilita la autoridad del pastor, los pastores, para que las personas le hagan más caso a él que al liderazgo establecido por Dios. Es lo que pasa más seguido. Entonces, no te salves diciendo, no quiero ser pastor. Tú también puedes ser un Diótrefes, ya seas hombre o mujer, cuando eres controlado por tu egoísmo y quieres tener el primer lugar en vez de someterse a la autoridad bíblica en la iglesia local. ¿Podemos ser directos y prácticos? ¿No van a salir? ¿Cómo se ve este pecado en nuestras vidas? ¿Cómo se ve esto prácticamente en nuestra iglesia local? Es cuando recibes quejas en cuanto a tu pastor y no las detengas. Es cuando te gusta que otros te hablen a ti de sus problemas con tus hermanos o con el liderazgo, en vez de hablar con las personas mismas con quienes tienen problemas. Hermanos, un cristiano maduro no hace eso. Entiendo que ustedes están en diferentes etapas de su santificación. Y por eso estoy tal vez enseñando algo que no se han dado cuenta antes. Está bien. Un cristiano maduro no hace eso. No recibe quejas. No permite que nadie le hable mal de otros hermanos en Cristo. No permite eso. Y menos del liderazgo. Menos de las personas que tienen cuidado de sus almas. Pastor, ancianos, diáconos que ya tenemos. El cristiano maduro no permite el chisme, ni la calumnia, ni hablar detrás de las espaldas de alguien, sino siempre dice a tal persona que quiere quejarse que hable directamente con la persona con quien tiene problemas. Es lo que hace un cristiano maduro. Y yo estoy seguro que todos aquí queremos ser maduros. Ese es parte del proceso. Eso sabemos, ¿verdad? Eso no es nuevo. No estoy enseñando nada nuevo tampoco. ¿Por qué entonces sigue siendo un problema? Es porque nos gusta que otros hablan con nosotros de sus conflictos con otros hermanos, aún con el mismo liderazgo de la iglesia, porque nos da un sentido de importancia. Que tú eres la persona a quien van las personas que tienen problemas con liderazgo y la autoridad en la iglesia. ¿Hablan conmigo?
Pero hermano, esto no es una buena señal de tu madurez y tu compromiso a tu iglesia local. La razón por la cual esas personas hablan contigo es porque ven en ti el mismo pecado que ellos tienen. Esa es la razón. Un deseo por la preeminencia. Una resistencia a la sumisión bíblica. Un espíritu de quejas y descontentamiento. Ellos ven eso en ti, por eso hablan contigo. No hablan con personas que van a bíblicamente apoyar a su pastor. No hablan con personas que van a decirles, hable con tu pastor, no hables de eso conmigo. No, van a hablar contigo porque vas a recibir sus quejas porque te hace sentir importante. ¿Me entienden, hermanos? No digo si están de acuerdo, pero ¿me entienden? Tengan cuidado, hermanos. Porque ese tipo de actitud no ayuda a la iglesia, no coopera con la verdad, estorba la verdad y estorba la obra de la iglesia local. En segundo lugar, vemos aquí el peligro de hablar mal en contra de los hermanos y especialmente en contra de los líderes y los ministros de Dios. Y otra vez, el peligro de hablar mal de esas personas es que así no cooperamos con la verdad, sino la estorbamos. Empecé a adelantarme un poquito, como siempre, con la aplicación del punto anterior. Pero vemos aquí en el siguiente versículo, en este pasaje, en el versículo 10, que no era solamente que Diótrefes no recibió a Juan, no solamente que había rechazado su carta, fue peor. Porque Diótrefes no hizo eso en privado, sino públicamente abrió su boca en contra de la autoridad que Dios había puesto sobre él y sobre su iglesia. Vean el versículo 10. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace, bailoteando con palabras malignas contra nosotros. Es lo que Juan dice que Diótrefes estaba haciendo. Vemos aquí la manera en la cual Diótrefes muestra su egoísmo. Esa es la manera en la cual muestra su deseo de querer tener el primer lugar. ¿Cómo lo hizo? Por medio de su boca, atacando al liderazgo que Dios había puesto sobre su iglesia. Fíjense que Juan nunca dice aquí que él, ni ningún otro líder con él, eran perfectos. Juan, ni un apóstol podía decir eso. Juan nunca dice aquí que nunca comete pecado, que nunca toma una decisión equivocada. Pero Juan sí sabía que su autoridad vino de Dios. Y que mientras él siguió andando conforme a los mandamientos de Dios, en verdad y en amor, tenía autoridad divina en la iglesia de Cristo. Y es por eso que dice, si él visita esta iglesia, va a llamar la atención a Diótrefes y lo que está haciendo. Lo mismo en la iglesia hoy en día. Nadie, menos yo, nadie, especialmente yo, no quiero decir tampoco, nadie quiere decir que el liderazgo de la iglesia nunca se va a equivocar. Es ridículo. Por supuesto que sí. Todo eso no significa que el pastor siempre hace lo correcto, porque no es así. Pero sí, hermanos, reclamamos la autoridad divina cuando andamos conforme a los mandamientos y los principios de la palabra de Dios. ¿Qué es exactamente lo que Diótrefes estaba haciendo? Vean otra vez en el versículo 10. Dice, bailoteando con palabras malignas contra nosotros. Otra traducción dice, acusándonos injustamente con palabras maliciosas. Acusando al liderazgo con palabras maliciosas. Él estaba calumniando al liderazgo, hablando mal de Juan detrás de su espalda, acusándole con palabras maliciosas. Y eso fue un pecado. Y es un pecado. Recordemos por favor lo que Pablo enseñó en 1 Timoteo 5:19. Pueden buscar, nomás escuchar. 1 Timoteo 5:19 dice, contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos.
Estamos juntos concentrando aquí. Contra un anciano, no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Otros hermanos, les digo, necesitamos tener muchísimo cuidado. Ya sea en referencia a mí y mi posición aquí, o cualquier otro pastor o anciano en nuestras iglesias hermanas. Nunca, 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 nunca. ¿Están poniendo atención? Nunca, nunca tenemos el derecho de recibir acusación en contra del anciano sin 2 o 3 testigos. Es pecado para nosotros permitir que un hermano nos hable mal o quejarse de un pastor y acusarle de cualquier cosa sin evidencia, sin 2 o 3 testigos. Es pecado. Obviamente es pecado ya sea el pastor o no. Es pecado para hablar así de cualquier hermano en Cristo. ¿Por qué Pablo dice específicamente no lo hagas en contra del anciano? Pues sabemos nosotros. Es muy fácil hablar mal de la persona de autoridad. Lo hacemos en el mundo normal. No estamos quejándonos de la economía de México. No estamos quejándonos de nuestro vecino. Nos quejamos del presidente. Tampoco él tiene todo que ver con el problema, pero está en autoridad, es muy fácil quejarnos de él. Lo mismo en la iglesia, es muy fácil quejarnos de la persona que tiene la autoridad y tiene cuidado de nuestras almas. Estamos a orar por otro lugar, ¿no? No es correcto quejarnos de personas así. Y no es correcto escucharlo. Dios otra vez estaba hablando mal de Juan. Y los que estaban con Juan. Y por eso tenía que ser reprendido. Y Juan dijo que iba a llamarle la atención si viniera a la iglesia. Otra vez, fíjense lo que Juan no dijo. Juan no dijo aquí, cuando vaya, voy a expulsar a Diótrefes de esta iglesia. Adiós, Diótrefes. No dijo eso tampoco. Dice que va a tener que llamarle la atención, pero no reacciona de manera extremista tampoco. Es un pecado parlotear, acusar la autoridad. Esto estorba la obra de Dios en vez de ayudarla. Pero también necesitamos tener paciencia, hermanos, con aquellos que tienden a este pecado y ayudarles a no hacerlo, en vez de querer que salgan de la iglesia local. Tal vez eventualmente será necesario, quién sabe, pero no es la primera reacción. La mejor cosa que tú puedes hacer cuando escuchas a una persona hablando así, no es inmediatamente acusarle al pastor y pedirle que la expulsara, ¿verdad? Es extremista. La mejor cosa que puedes hacer es primero rehusar escuchar sus palabras. Hermano, no voy a escucharte quejarte del pastor. Tienes que hacerlo con otra persona porque no te voy a escuchar. No voy a permitir esto en mi presencia. Esa es la primera cosa. Y segundo, deberías en amor y en humildad confrontar al hermano o la hermana para que aprenda y no lo haga más. Pero como si no fuera suficiente para Diótrefes hablar mal de Juan y el liderazgo, vemos aquí que también actuó mal. Versículo 10, la segunda parte dice, y no contento con esas cosas, no recibe a los hermanos y a los que quieren recibirlos, se lo prohíbe y los expulsa de la iglesia. Como se refiere a lo que vimos en el pasaje anterior. Algunos hermanos predicadores estaban viajando, visitando iglesias para predicar el evangelio. Gallo había recibido a sus hermanos en su casa, mostrándoles la hospitalidad. Pero Diótrefes quiso rechazarles, no quiso más autoridad en su iglesia, porque él quiso tener la autoridad. Y aún prohíbe a los demás recibirles. Y de una manera u otra les expulsa a esas personas de su iglesia. Es increíble. Pero nos enseña una cosa muy importante. El pecado, los problemas en la iglesia casi siempre empiezan con la boca. Los problemas en la iglesia empiezan con la boca. Bueno, empiezan en el corazón. Se muestran primero por la boca, pero desafortunadamente casi siempre resultan en acciones
incorrectos también. Porque puedes decir, no entiendo tanto, pastor, ¿por qué es tan mal? Una persona dice a mí lo que no le gusta de ti. Pues no me afecta a mí personalmente. Ustedes pueden hacer lo que quieran. Pero empezamos con la boca. Y si eso no es detenido, eventualmente resulta en acciones pecaminosas. Y esto es lo que divide la iglesia de Cristo. Entonces tenemos que detener primero nuestras bocas para que no terminemos haciendo cosas que no deberíamos hacer. Y finalmente, en este pasaje podemos aprender versículos 11 y 12, deberíamos imitar lo bueno y no lo malo. Muy fácil, es la aplicación. Necesitamos el discernimiento, la sabiduría espiritual, así como Gallo, de poder tener cuidado en cuanto a qué tipo de persona en la iglesia seguimos. Hermanos, aquí en esta iglesia tenemos muchos buenos ejemplos que ustedes deberían seguir. Pero nosotros no siempre actuamos como buenos ejemplos. Tenemos que tener cuidado de qué tipo de personas seguimos en esa iglesia local. Otra vez, es lo que pasó en la iglesia primitiva. Cristo había muerto menos que 50 años antes de que fuera escrita esta carta. 50 años después de la muerte de Cristo, su resurrección y toda esta Pentecostés, la iglesia primitiva. Aún en tan poco tiempo vemos esos conflictos. Y por eso no debe sorprendernos que vamos a ver lo mismo aquí. Lo que necesitamos es aprender lo que Juan dice aquí, en versículo 11. Amado, otra vez, por última vez, llama a Gallo amado. Podemos sentir la emoción aquí. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios. El que hace lo malo no ha visto a Dios. Todos dan testimonio de Demetrio, y aún la verdad misma. Y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Juan dice, Gallo, al final de cuentas, aquí al final de esta carta, no imites lo malo. Gallo, por favor, no sigas a Diótrefes en tu iglesia. Él no es buen ejemplo para ti. Sigue un hombre así como Demetrio. ¿Quién es Demetrio? No sabemos tampoco. Lo más probable, conforme los eruditos, es que era la persona, era el mensajero que estaba llevando esta carta a Gallo. Entonces Juan dio la carta a Demetrio para llevar, porque no tenía el servicio postal, ni correo, ni nada así, ¿verdad? Entonces él estaba llevando el mensaje a la iglesia y era como carta de introducción de Demetrio a Gallo. Gallo, puedes confiar en Demetrio. Él tiene mi confianza, la confianza de los hermanos, aún de la verdad misma. Sí, una persona como él, mi amado, no Diótrefes. ¿Vemos? Necesitamos discernimiento. Aún en la iglesia local, en cuanto a quienes vamos a seguir. Necesitamos seguir no a la persona que les cae bien a todos. No vamos a seguir la persona que tal vez es la más, no sé, habladora y más influenciadora. ¿Sí? Queremos seguir a la persona que tiene buen testimonio de la verdad y buen testimonio con el liderazgo. Es lo que vemos en contexto. Demetrio tenía la confianza de Juan mismo y por eso Juan dijo, también Gallo, puedes confiar en él, porque yo confío en él. Es lo que un pastor siempre está buscando. Hombres confiables. Mujeres también, por supuesto, pero el liderazgo, ¿no? Hombres confiables. Hombres que viven conforme a la verdad. Y hombres también que viven en amor. No lo hacemos perfectamente, ni yo. Ustedes lo ven muy bien. Es lo que necesitamos. Y doy gracias a Dios que tengo algunos hombres así en esta iglesia, en quienes confío, que están cooperando junto conmigo con la verdad. Necesitamos más. Doy gracias a Dios por ustedes y queremos ver más. Entonces, hermanos, que cooperemos con la verdad en vez de estorbarla. Esa es la aplicación. Que cooperemos con la verdad en vez de estorbarla. Por medio de resistir nuestro propio egoísmo y por medio de cómo hablamos o no hablamos en la iglesia de Dios. Que seamos humildes, hermanos. Bíblicamente humildes. Y como siempre, cuando escuchamos una prédica así, lo más fácil es en este momento pensar en otra persona que lo hace. Yo conozco el Diótrefes en esta iglesia, pastor. Ajá. ¿Y tú?
la palabra de Dios predicada no es para otra persona, es para cada uno, cada persona, es para ti. No quiero que nadie salga de aquí pensando, el pastor hoy predicó de tal persona. Porque no, yo prediqué de ti. No quiero que salgas pensando, el pastor predicó de tal familia en la iglesia. No, estoy predicando a tu familia, a mí mismo, a todos nosotros. Entonces, si hay algún tipo de convicción en tu corazón ahora, por favor, no pienses que el pastor está hablando de mí, está usando mi ejemplo. Si sientes la convicción del Espíritu Santo ahora, es la convicción del Espíritu Santo, no la convicción del pastor Jason. Necesitamos cuidar nuestras lenguas muchísimo. Necesitamos reconocer nuestro egoísmo. Necesitamos tener cuidado en cuanto a quienes imitamos. De todo lo que vimos antes, mediten, hermanos, en Filipenses 2. Es la única tarea que tengo para ustedes esta semana. Mediten en Filipenses 2. Porque no hay mejor ejemplo que Cristo mismo. Se humilló para que tú puedas tener la vida eterna. Necesitamos también nosotros humillarnos para guardar la unidad en la iglesia de Cristo. Y si tú nunca te has humillado ante Dios en la salvación, si estás aquí, la verdad es que piensas que eres una buena persona, básicamente. Vas al cielo porque no has robado, no has matado, no eres narcotraficante. Si nunca te has humillado ante Dios reconociendo que tú eres pecador y en necesidad de la salvación y sin Cristo vas a estar perdido para siempre, pues no puedes estar en la iglesia mostrando mucho amor, hablando bien de todos si primero no tienes un corazón transformado. Eso es lo que hemos platicado en esta tarde. Es imposible para la persona sin Cristo. No vas a poder restringir tu egoísmo o restringir tu lengua sin primero ser transformado por la gracia salvadora de Cristo. Esto primero, para ustedes que no lo han hecho, humíllense. Niños, jóvenes, visitas, adultos, humíllense ante Dios primero. Porque tú no puedes salvarte a ti mismo. Necesitas a Cristo, lo que Él ha hecho. Lo que leímos, Él se humilló a sí mismo. Obedeció a su Padre hasta la muerte y muerte de cruz. No porque lo mereció, sino porque tú lo mereces y yo lo merezco y Él murió para que nosotros no tengamos que morir. Arrepiéntanse, creen en Cristo hoy. Y para nosotros como esta iglesia, como parte de esa iglesia local, que nos examinemos muchísimo. No predico eso porque yo he estado ofendido. Pues la verdad no. No me siento ofendido con nadie aquí. Yo prediqué este mensaje porque es el pasaje que siguió en nuestro estudio. Que es lo bueno de ser una iglesia que predica a través de libros completos y no solamente escojo lo que yo quiero predicar. Qué increíble, hermanos, que Dios decidió que hoy fuera el día para nosotros recibir este mensaje. ¿Por qué? Pues la única cosa que puedo pensar es porque lo necesitamos. No estoy diciendo que hacemos todo mal. No estoy diciendo que nuestra iglesia está en ruinas, porque no lo es. Pero eso es esencial. Y tenemos que cuidarnos, examinarnos, cuidar la lengua. No ser como Diótrefes, sino seguir el ejemplo de Cristo. Vamos a orar. Nuestro Padre, te damos gracias por tu palabra que es siempre tan clara y práctica. También hay verdades profundas y te damos gracias por cada una de ellas también. Pues Señor, hoy nos has enseñado algo muy práctico, algo que se aplica
perfectamente en nuestra iglesia local, así como a cualquier otra iglesia local. Ayúdanos, Señor, a seguir el ejemplo de Cristo, humillarnos, ser obedientes a ti hasta la muerte. Ayúdanos, Señor, a restringir el egoísmo de ni hablar mal de nadie, ni recibir estas quejas y descontentamiento de ninguna otra persona. Señor, ayúdanos a usar nuestras lenguas para el bien, en amor, en verdad. Señor, protege a nuestra iglesia, te pedimos. Somos muy débiles, a veces caemos en esos pecados y puede afectar toda la iglesia. Y Señor, nadie aquí, ningún cristiano aquí quiere eso. Tú ves nuestros corazones y tú sabes que no estamos aquí con la intención de dañar a nadie. Pero Señor, necesitamos más crecimiento, más santificación, más poder del Espíritu Santo para vencer esta tentación específica para el bien de nuestra iglesia local. Ayúdanos, te pedimos, Señor, confiamos que nos vas a ayudar. Ayúdanos como iglesia a hacer este cambio que necesitamos hacer para ser un mejor testimonio ante el mundo y para glorificarte mucho más con nuestra iglesia. Te pedimos, Señor, en el nombre de Cristo. Amén.